Bueno, antes de entrar de lleno en cada uno de los módulos, me parece muy importante presentarme. Hola a todos, mi nombre es María de los Ángeles Pérez Herrera. Soy estudiante de la carrera de Negocios Internacionales y actualmente estoy cursando la materia de Servicio al Cliente Internacional. Me parece importante detenerme un momento y explicar por qué el tema del servicio al cliente internacional es tan relevante hoy en día. Vivimos en una etapa donde la globalización ya no es algo lejano ni teórico. Hoy en día prácticamente cualquier empresa, sin importar su tamaño, puede tener clientes de distintos países. Basta con tener una página web, redes sociales o un sistema de atención digital para que personas de diferentes partes del mundo empiecen a interactuar con una organización. Y aquí es donde el servicio al cliente cobra un papel fundamental, porque cuando un cliente se comunica con una empresa, no solo busca una respuesta, busca sentirse escuchado, comprendido y respetado. Y cuando ese cliente es internacional, esa experiencia se vuelve aún más compleja. No todas las personas piensan igual, no todas se comunican de la misma forma, no todas valoran las mismas cosas. Hay clientes que priorizan la rapidez, otros la formalidad, otros la cercanía y otros la claridad de la información. Entender esto es clave para ofrecer un buen servicio. Por eso, el servicio al cliente internacional no se trata simplemente de hablar otro idioma o de seguir un protocolo estándar. Se trata de desarrollar habilidades como la empatía, la comunicación intercultural, la gestión de expectativas y la capacidad de adaptarse a diferentes contextos. A lo largo de este módulo voy a estar analizando 4 módulos que en conjunto ayudan a comprender cómo debe gestionarse el servicio al cliente en un entorno global. Estos módulos abordan desde la gestión de expectativas hasta la atención al cliente global, pasando por la comunicación internacional y los protocolos en sectores sensibles. Lo interesante de estos temas es que no solo se aplican en el ámbito laboral, sino también en nuestra formación como profesionales. Nos ayuda a desarrollar una visión más amplia, más humana y más estratégica del servicio al cliente. En este espacio, en este podcast, no solo voy a explicar conceptos, sino que también voy a reflexionar sobre su importancia y sobre cómo estos conocimientos pueden marcar la diferencia entre una experiencia positiva y una experiencia negativa para el cliente. En definitiva, este podcast busca demostrar que el servicio al cliente internacional no es un área secundaria, sino un pilar fundamental para el éxito de cualquier organización que opera en mercados globales. Espero que te guste. Vamos a entrar en lo que es el módulo 6, que es un tema de la gestión de las expectativas de los clientes globales. Y la verdad es que este módulo es clave para entender por qué muchas veces un cliente internacional termina molesto, incluso cuando el servicio técnicamente fue correcto. Cuando hablamos de expectativas, no estamos hablando solo de lo que el cliente quiere recibir, sino de todo lo que el cliente cree que va a pasar durante este proceso. Es decir, ¿qué espera del servicio? ¿Cómo espera que lo traten? ¿En cuánto tiempo espera una respuesta? ¿Qué tan flexible cree que va a ser la empresa? Y hasta cómo espera que se maneje un problema si algo sale mal. Y aquí es donde empiezan las dificultades y las diferencias culturales, porque no todos los clientes son iguales. En todos los países no se espera lo mismo. Lo que para una persona puede ser un excelente servicio, para otra puede ser algo totalmente insuficiente. Por ejemplo, hay clientes que valoran mucho la rapidez. Para ellos, recibir una respuesta inmediata es sinónimo de buen servicio. Mientras que hay otros clientes que prefieren respuestas más detalladas, más formales y bien estructuradas, aunque esto tome un poco más de tiempo. Entonces, cuando una empresa no entiende esas diferencias y ofrece el mismo tipo de servicio a todos, es cuando se generan malos entendidos. El cliente siente que no se le está cumpliendo, aunque desde el punto de vista de la empresa todo se está haciendo bastante bien. Algo importante de este módulo es entender que las expectativas no siempre son explícitas. Muchas veces el cliente no te dice directamente lo que espera, sino que asume que tú lo sabes, y cuando esto no ocurre aparece lo que es la frustración. Por ejemplo, un cliente puede asumir que el servicio incluye seguimiento constante, mientras que la empresa asume que todo solo debe responder cuando hay una novedad. Ninguna de las dos está mal, pero si no se habla desde el inicio, el choque es inevitable. Y aquí entra el verdadero reto de la gestión de expectativas: anticiparse. No esperar a que el cliente se moleste para explicar cómo funciona el proceso, sino hacerlo desde el primer contacto. Desde mi punto de vista, gestionar expectativas es un ejercicio de comunicación, pero también de honestidad. Es decir, ser claro sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer.
sobre los tiempos reales, sobre las limitaciones del servicio y sobre los pasos que se van a seguir. Muchas empresas cometen el error de prometer más de lo que pueden cumplir, pensando que así el cliente va a estar más satisfecho, pero en realidad esto suele generar el efecto contrario. Cuando la promesa no se cumple, la decepción del cliente es mucho mayor. Por eso, una buena práctica en la gestión de expectativas no es sobreprometer. Es preferible prometer menos y cumplir que prometer mucho y fallar. Otro aspecto muy importante es el tema del tiempo. El tiempo es percibido de manera diferente según la cultura. En algunos países los tiempos son estrictos y cualquier retraso se ve como una falta de profesionalismo, falta de respeto. En otros hay más flexibilidad y compromiso. Si una empresa no aclara los tiempos desde el inicio, el cliente puede interpretar el silencio como desinterés. Por eso es tan importante mantener al cliente informado, incluso cuando no hay grandes avances. Algo tan simple como decir, estamos trabajando en tu caso, le daremos una actualización en las siguientes 24 horas, puede cambiar completamente la percepción del cliente. También es importante entender que las expectativas del cliente no solo se crean porque la empresa lo dice, sino porque el cliente ha vivido antes. Las experiencias previas influyen muchísimo. Si el cliente tuvo una mala experiencia con otra empresa, probablemente llegue con expectativas más altas o con una desconfianza tremenda. Aquí la empresa tiene que ser aún más cuidadoso con su comunicación, demostrando profesionalismo, coherencia y compromiso desde el inicio. Desde una perspectiva más estratégica, la gestión de expectativas no solo impacta la satisfacción del cliente, sino también la reputación de la empresa. Un cliente que siente que se le cumplió lo prometido es un cliente que confía y probablemente vuelva. En cambio, un cliente cuyas expectativas fueron mal manejadas pueden convertirse en un detractor incluso si el problema no fue grave. Otra cosa que me parece muy importante de este módulo es que la gestión de expectativas no termina cuando se cierra la venta. Continúa durante el proceso y también después, en el servicio post-venta. Por ejemplo, si ocurre un problema, la forma en que se comunica este problema puede marcar la diferencia. Un cliente puede aceptar un error si siente que la empresa fue transparente, responsable y clara. Desde mi opinión personal, considero que gestionar expectativas es una de las habilidades más importantes del servicio al cliente internacional, porque es la base de la confianza. Sin expectativas claras, no hay una relación sólida con el cliente. Y bueno, para cerrar con este módulo y seguir con el 7, me parece importante recalcar que una buena gestión de expectativas requiere empatía, comunicación clara, planificación y seguimiento. No es algo que se haga una sola vez, sino un proceso constante. Y la verdad, cuando las expectativas están bien manejadas, el servicio influye mucho. El cliente está más tranquilo y la relación se vuelve mucho más sana para ambas partes. Ahora quiero detenerme con mucha más calma en lo que es el módulo 7, que es el de la colaboración y la comunicación internacional. Porque honestamente este tema es más profundo de lo que parece a simple vista. Cuando uno escucha comunicación internacional, a veces piensa solamente en el idioma. O sea, si se habla inglés, si se habla chino, si se habla japonés, si se habla portugués, ya estás listo. Pero la realidad es que la comunicación internacional va muchísimo más allá de eso. No se trata solo de palabras, sino de formas de pensar, formas de expresarse y formas de interpretar los mensajes. Y aquí es donde empiezan muchos problemas en el servicio al cliente internacional, porque muchas veces las personas creen que estás siendo clara, pero el mensaje no se recibe de la forma en que fue pensado. Y esto pasa porque cada cultura tiene su propio contexto. Por ejemplo, en algunas culturas la comunicación es directa, clara y sin rodeos. Decir las cosas de frente se ve como algo positivo, como una muestra de eficiencia y de profesionalismo. Sin embargo, en otras culturas, ese mismo estilo puede percibirse como frío, grosero o poco empático. Entonces, imagínate un escenario donde las personas creen que están siendo eficientes, pero la otra persona se siente maltratada. Nadie hizo algo mal, pero la comunicación sí falló. Aquí es donde entra la importancia de la inteligencia cultural, o sea, la capacidad de entender que no todas las personas se comunican igual y que esto no está bien ni está mal,
simplemente es diferente. Otro punto importante dentro de la comunicación internacional es el tono. A veces el mensaje en sí no es el problema, sino cómo suena. Un correo corto puede interpretarse como falta de interés, mientras que un mensaje muy largo puede verse como confuso o poco directo dependiendo de la cultura. También está el tema del lenguaje escrito versus el lenguaje hablado. En la comunicación internacional, muchas interacciones se dan por correo, chats o plataformas digitales, y ahí no hay gestos, no hay tono de voz, no hay expresiones faciales. Todo se interpreta solo con palabras, entonces cualquier pequeño detalle puede cambiar el significado del mensaje. Por eso es tan importante utilizar un lenguaje claro, neutral y profesional. Evitar modismos locales, evitar sarcasmo y evitar frases que solo tengan sentido en un país específico. Lo que para una persona es normal, para otro puede ser muy confuso e incluso grosero. Otro aspecto clave es la escucha activa. La comunicación internacional no basta con hablar bien, también hay que saber escuchar. Escuchar lo que el cliente dice, pero también lo que no dice. A veces un cliente no expresa directamente su molestia, pero lo va a dejar ver en la forma en la que escribe o responde. La escucha activa implica hacer preguntas, confirmar entendimientos y demostrar interés real en lo que la otra persona está diciendo. Esto ayuda a evitar malos entendidos y a construir relación de confianza. Ahora hablemos de lo que es la colaboración internacional. Aquí entran en juego los equipos de trabajo multiculturales. Hoy en día es muy común trabajar con personas de distintos países en un mismo proyecto, y aunque eso tiene muchas ventajas, también trae desafíos importantes. Cada cultura tiene una forma distinta de trabajar. Algunas son muy estructuradas y organizadas, otras son más flexibles. Algunas valoran la jerarquía, otras el trabajo en equipo. Cuando estas diferencias no se reconocen, pueden surgir conflictos. Por ejemplo, en algunos contextos es normal tomar decisiones rápidas sin consultar mucho. En otros, se espera que todo se discuta en grupo. Si no se entiende esto, una persona puede sentir que no la toman en cuenta, mientras que otra piensa que sí está siendo eficiente. La clave aquí es la adaptabilidad. No se trata de cambiar quién eres, sino de ajustar tu forma de trabajar y comunicarte según el contexto. Adaptarte no significa perder tu identidad, significa ser profesional. Otro punto importante es la confianza. En la colaboración internacional, la confianza no siempre se construye de la misma forma. En algunos países se construye a través de resultados y en otros a través de relaciones personales. Entender esto ayuda muchísimo a trabajar mejor en equipo. También es importante mencionar el manejo de conflictos en la comunicación internacional. Los conflictos no siempre se expresan de forma directa. En algunas culturas se evitan, en otras se enfrentan. Si no sabes identificar eso, un problema pequeño puede crecer sin que nadie lo diga directamente. Por eso, una buena práctica es crear espacios donde las personas se sientan cómodas expresando dudas o inconformidades, sin miedo a ofender o ser malinterpretadas. Ahora, desde un punto de vista más personal, considero que la comunicación internacional es una habilidad que se aprende con el tiempo. No se trata de hacerlo perfecto, sino de estar dispuesto a aprender, a equivocarse y a mejorar. Es muy importante tener una actitud abierta, no tomarse las cosas de forma personal y entender que muchas veces los malos entendidos no tienen mala intención detrás. Otra cosa clave es la claridad en los acuerdos. En la comunicación internacional nunca hay que asumir que algo quedó claro. Siempre es mejor confirmar, repetir acuerdos, dejar todo por escrito y asegurarse de que ambas partes están en la misma página. Esto no significa desconfianza, significa profesionalismo. Finalmente, para terminar con este módulo, considero que una buena comunicación y colaboración internacional es la base de un buen servicio al cliente global. Cuando te comunicas bien, los procesos fluyen mejor, los errores disminuyen y la experiencia del cliente mejora. En general, puedo decir que la comunicación internacional no es solo hablar otro idioma. Es entender contextos, es entender culturas, emociones y formas de trabajar. Es tener empatía, paciencia y disposición para adaptarse. Y sinceramente, cuando uno logra esto, el trabajo se vuelve mucho más llevadero y las relaciones profesionales mucho más sólidas. Bueno,
Ahora sí quiero detenerme con calma en el módulo 8, porque honestamente este es uno de los temas más delicados y más importantes de todo el curso, sobre todo cuando hablamos del sector salud. Cuando uno trabaja o tiene contacto con una empresa del sector salud, como es en mi caso, uno se da cuenta de que la comunicación con el cliente no puede manejarse como en cualquier otro sector. Aquí no hablamos de un producto cualquiera o un servicio simple. Estamos hablando de equipos médicos, de hospitales, de clínicas y al final del día de pacientes. Y aunque muchas veces nuestro contacto directo no es con el paciente como tal, sino con personal administrativo, técnicos, ingenieros o médicos, el impacto de una mala comunicación igual llega al cliente. Entonces la responsabilidad es mucho mayor. En el sector salud, la comunicación tiene que ser clara, precisa, empática y responsable. No hay espacio para improvisar, para suponer o para mensajes ambiguos. Todo lo que se comunica tiene que estar bien pensado, bien estructurado y alineado a los protocolos establecidos. Algo que he aprendido trabajando en Philips es que los protocolos de comunicación existen precisamente para evitar errores. No están ahí para complicar el trabajo, sino para proteger tanto al cliente como a la empresa. Porque un error de comunicación en salud no solo genera molestia, puede generar ansiedad, desconfianza e incluso riesgos legales. Por ejemplo, cuando un cliente reporta una falla en un equipo médico, no basta con decir, estamos revisando el caso. O sea, el cliente necesita saber qué está pasando, qué se va a hacer, en cuánto tiempo se va a hacer y qué impacto puede tener esa falla en su operación. Y aquí entra algo muy importante, el lenguaje. En el sector salud no se puede usar un lenguaje demasiado técnico, si la persona que recibe la información no lo va a entender. Tampoco se puede usar un lenguaje demasiado informal, porque eso puede percibirse como una falta de seriedad. Entonces, uno tiene que encontrar un balance entre lo técnico cuando es necesario, pero también claro y comprensible. Muchas veces es mejor explicar las cosas paso a paso o una y mil veces, repetirlas, que asumir que el cliente ya está entendiendo todo. Otro punto clave de los protocolos de comunicación en salud es la confidencialidad. La información que se maneja en este sector es muy sensible. No se puede compartir información de un caso con una persona que no está autorizada, ni se puede hablar de ciertos detalles de manera abierta. Desde mi perspectiva, esto se toma muy en serio en empresas globales. Cada caso, cada reporte, cada seguimiento tiene que manejarse con mucho cuidado. No solo por cumplir una norma, sino porque se trata de información crítica. Además, en el sector salud la comunicación no es solo informativa, también es emocional. Muchas veces los clientes están bajo presión, porque una falla en un equipo médico puede afectar procedimientos, cirugías o diagnósticos. Entonces el tono en el que este se comunica es demasiado fundamental. No es lo mismo decir, el técnico llegará mañana de forma fría, que explicar la situación con empatía y reconociendo la urgencia del caso y asegurando que éste se está haciendo todo lo posible para resolverlo. Algo que he notado es que cuando el cliente siente que su caso está siendo tomado en serio, incluso si la solución no es inmediata, la percepción del servicio mejora muchísimo. Los protocolos de comunicación también incluyen el seguimiento. En el sector salud no basta con resolver el problema y ya. El cliente espera seguimiento, confirmación de que el problema ya fue resuelto correctamente y en algunos casos retroalimentación sobre lo que se hizo. Desde mi punto de vista, el seguimiento es una de las partes más importantes del servicio al cliente en salud porque demuestra compromiso y responsabilidad. Otro aspecto importante es la coordinación interna. Muchas veces el cliente no ve todo lo que pasa detrás. Pero para que la comunicación externa sea clara, la comunicación interna tiene que funcionar bien. Equipos técnicos, planners, coordinadores, ingenieros y atención al cliente tienen que estar alineados. Si internamente la información no está clara, esto se refleja directamente en la comunicación con el cliente. Y es ahí donde empiezan los problemas.
En mi experiencia he visto cómo una mala comunicación interna puede generar mensajes contradictorios al cliente y esto afecta muchísimo la confianza. Por eso los protocolos no solo aplican hacia el cliente, sino también dentro de la misma organización. Todos tienen que manejar la misma información y el mismo mensaje. Desde mi opinión personal, considero que en el sector salud el trato humano es tan importante como el conocimiento técnico. El cliente no solo quiere una solución, quiere sentirse acompañado, escuchado y respetado. Muchas veces una comunicación empática puede marcar la diferencia entre un cliente molesto y un cliente comprensivo. En resumen, los protocolos de comunicación en el sector salud existen para garantizar seguridad, confianza y calidad en el servicio. No son opcionales, son necesarios. Y este módulo me parece especialmente importante porque demuestra que el servicio al cliente en salud no es solo un tema imperativo, sino también es un tema ético y humano. Y honestamente, trabajar en una empresa como lo es Philips me ha permitido entender esto mucho mejor. Porque ves cómo una buena comunicación puede facilitar procesos, reducir conflictos y fortalecer la relación con los clientes. 9, que en verdad va a ser el más extenso de los que he hablado, ya que para mí es como el cierre de todo lo anterior, porque aquí se juntan todos los conceptos que ya mencioné antes. La atención al cliente global no es un tema aislado, sino el resultado de gestionar bien las expectativas, comunicarse correctamente y aplicar protocolos adecuados según el sector en el que se trabaja. Cuando hablamos de atención al cliente global, hablamos de la capacidad de una empresa para brindar un servicio de calidad a clientes de distintos países, culturas y contextos, manteniendo siempre un estándar similar sin importar de dónde se esté atendiendo al cliente, o sea, desde dónde lo estemos haciendo, ya sea de Panamá, sea de México, sea donde sea. Y esto en la práctica no es nada sencillo. En verdad es muy complicado, es algo que todos los días tienes que aprender, es algo que todos los días cambia, o sea, no es algo que siempre se va a mantener igual. Y muchas veces se piensa que la atención al cliente global es solo tener un call center en varios idiomas, pero la realidad es que esto va mucho más allá. Implica entender cómo piensan los clientes, qué valoran, qué esperan y cómo se sienten durante todo el proceso de lo que es la atención. En una empresa multinacional, la atención al cliente global es parte del día a día. No se trata solo de resolver un caso, sino de cómo se resuelve, en cuánto tiempo, con qué comunicación, con qué seguimiento. Todo esto forma parte de la experiencia del cliente. Por ejemplo, en mi trabajo, yo puedo ver claramente cómo uno mismo ve el proceso, o sea, uno ve que se vive de forma distinta dependiendo del país. Hay clientes que necesitan explicaciones muy detalladas, paso a paso, mientras que otros solo quieren una respuesta rápida y concreta, nada de meterle palabritas por aquí, nada de meter cositas por allá, no. Adaptar la atención a esas diferencias es parte de lo que significa realmente atender a un cliente de forma global. Algo importante de la atención al cliente global es la consistencia, ya que el cliente espera que sin importar si estás en un país o estás en otro, el servicio siempre sea confiable. No necesariamente idéntico, porque las culturas obviamente no son las mismas, las culturas cambian, pero sí consistentes en términos de calidad, responsabilidad y siempre presente el profesionalismo. También entra en juego el tema del uso horario. Atender clientes globales implica coordinar equipos en diferentes zonas horarias, lo cual requiere mucha planificación y organización. Muchas veces el cliente no ve todo lo que hay detrás, pero sí percibe cuando el servicio funciona bien o cuando no, cuando hay un problema interno y cuando no hay un problema. Otro punto clave es la tecnología, ya que hoy en día la atención al cliente global depende mucho de sistemas, plataformas y herramientas digitales y obviamente procesos automatizados, pero aunque la tecnología nos ayuda,
no reemplaza el factor humano. Un cliente puede aceptar un proceso automatizado, pero siempre espera que haya una persona que atienda su caso cuando la situación lo amerita. Desde mi perspectiva, uno de los mayores retos de la atención al cliente global es mantener la empatía a distancia, ya que no estás viendo al cliente, no estás cara a cara con él, pero aún así debes transmitir interés, compromiso y responsabilidad. Y eso se logra a través del lenguaje, del seguimiento y de la forma en la que se manejan los casos. En el sector salud, este punto es uno de los más importantes, ya que un cliente no solo está gestionando un equipo o un servicio, sino que está manejando una situación que pueda afectar la atención a pacientes. Por eso la atención al cliente global en salud debe ser precisa, empática y responsable. Muchas veces, como planner, no soy yo quien resuelve directamente el problema técnico, pero sí soy parte de ese proceso, ya que soy quien coordina, comunica, da seguimiento y mantiene informado al cliente. Y créeme, eso marca una gran diferencia en cómo el cliente percibe el servicio. Otro aspecto importante de la atención al cliente global es la personalización. Aunque se atiendan a muchos clientes, cada uno quiere sentir que su caso es único y que su caso importa. No quiere respuestas genéricas, quieren sentir que alguien entiende su situación específica. Desde mi punto de vista, una buena atención al cliente global no se basa en solo cumplir con indicadores o KPIs. Se basa en generar confianza. Y la confianza no se construye en un solo contacto. Se construye con constancia, coherencia y buen seguimiento. Algo que he aprendido trabajando en un entorno internacional es que un cliente puede tolerar un error, un retraso y un inconveniente, pero lo que no tolera es la falta de comunicación. Cuando el cliente siente que lo dejaron en el aire, es cuando se pierde la relación. Por eso, dentro de la atención al cliente global, la comunicación es clave. Informar avances, explicar retrasos, confirmar soluciones y cerrar correctamente los casos son prácticas fundamentales. Además, la atención al cliente global implica trabajo en equipo. No es solo el agente que atienda al cliente, sino todo un sistema detrás, ya sean planners, técnicos, ingenieros, supervisores, sistemas y procesos. Cuando uno de estos elementos falla, créeme que el cliente lo siente. Desde mi opinión personal, una empresa que logra ofrecer una atención al cliente global sólida demuestra una madurez organizacional tremenda. Demuestra que tiene procesos claros, personal capacitado y una cultura enfocada en el cliente. También considero que la atención al cliente global es una ventaja competitiva. En mercados donde muchos productos son similares, el servicio es lo que marca la diferencia. Un cliente que se siente bien atendido es más leal y más propenso a recomendar la empresa. Para cerrar este módulo, puedo decir que la atención al cliente global no es perfecta ni mucho menos sencilla, pero cuando se hace bien, genera relaciones duraderas, reputación positiva y crecimiento sostenible para la empresa. Y bueno, ya para ir cerrando este podcast, que ha sido un poco largo, considero importante hacer una reflexión general sobre todo lo que se ha abordado a lo largo de los módulos 6 al 9 del curso de Servicio al Cliente Internacional. A lo largo de estos temas queda claro que brindar un buen servicio al cliente es un contexto internacional. Implica mucho más que seguir procedimientos o responder solicitudes. Implica entender personas, culturas, contextos y expectativas diferentes. La gestión de expectativas permite evitar conflictos que generan desconfianza y generar confianza desde el principio. La comunicación y colaboración internacional ayuda a construir relaciones más sólidas y efectivas. Los protocolos de comunicación, especialmente en el sector sensible, garantiza un trato ético, claro y responsable. La atención al cliente global integra todos estos elementos para ofrecer una experiencia coherente y de calidad. Estos conocimientos son especialmente valiosos en un mundo donde las empresas compiten no solo por precios o productos, sino por la experiencia que ofrecen a sus clientes. Un cliente bien atendido es un cliente que confía, que regresa y que recomienda. Desde una perspectiva personal,
esta materia me permite desarrollar una forma de pensar más estratégica y consciente sobre el servicio al cliente. Nos enseña que cada interacción cuenta y que incluso los detalles más pequeños pueden tener un gran impacto en la percepción del cliente.